Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Son las 3 en punto de la tarde. Bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevista. Hoy una lluviosa tarde aquí en San José, capital de nuestro país, y ver una goleada hace unos minutos, para quienes nos escuchan en vivo, entre la selección de España y la selección de Tahití en la Copa Confederaciones. 10-0 triunfó España esta tarde, y eso que perdió un penal el equipo español al cerrar el partido, que el portero de Tahití lo celebró con muchísima emoción porque se iba a convertir en el 9º gol del equipo, pero sin duda se nota el esfuerzo de la gente de Tahití, que es el segundo partido que juega fuera de su continente en su historia, y que están de fiesta en Tahití precisamente porque están participando en la Copa Confederaciones. Hoy vamos a analizar temas económicos, o macroeconómicos. Tenemos con nosotros a don Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional, quien ya nos había acompañado y nos ha acompañado muchas veces en notas analizando tal vez logrando traducir en un lenguaje muy cercano a nosotros las informaciones económicas que surgen. Y es que esta semana, el martes anterior, el Banco Central de Costa Rica, su presidente don Rodrigo Bolaños, anunció que el crecimiento económico no iba a alcanzar lo que se había proyectado y que está por debajo precisamente de la proyección. Entonces esto genera primero el reto de traducirlo cercano a la gente, y sobre todo entender cuál es el impacto en cada uno de nosotros que tiene esa información divulgada por el Banco Central. Don Fernando, muchas gracias por estar aquí. No, un gusto, como siempre, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, primero, tratemos de explicar y explicarnos también ¿qué es el anuncio que hace el Banco Central? Sí, bueno, primero tal vez empezar por un par de conceptos. Cuando uno mide producción, lo que está tratando es de determinar cuánto es la cantidad de bienes y servicios finales, porque hay algunos bienes que son insumos o bienes intermedios para la producción de otros bienes, y para que el banco logre hacer esto, por ejemplo, en un año, pues muchas veces tienen que hacer estimaciones con base en información de otras fuentes. O sea, ellos no contabilizan todo, sino que van acercándose al número. Y con respecto a estos datos mensuales, que fueron los que se corrigieron esta semana, muchas veces estos números requieren también, para irlos calculando, de otras fuentes. O sea, el banco recurre a fuentes secundarias, digamos, de información, por ejemplo, información tributaria, información de exportaciones, la que brinda Procomer, un montón de fuentes. Y resulta que venían contabilizando datos de exportaciones que cuyas transacciones estaban duplicadas en algunos casos. Y cuando hacen la corrección, limpian la información y limpian las cuentas duplicadas, se dan cuenta de que una actividad tan importante como la producción de zonas francas, en lugar de estar creciendo, más bien estaba ligeramente reduciendo su tamaño en términos de producción. Esto es algo serio, no es grave, pero es serio, porque estábamos tomando como país decisiones con base en información equivocada. Uh-huh. Esto es, para que la gente lo entienda, como que usted vaya a un laboratorio o con un aparatito estos de medir el nivel de azúcar, del nivel de glucosa, y la medición le arroje más azúcar de la que usted tiene. Y entonces usted empieza a ponerse medicamento para bajar el nivel de azúcar cuando en realidad no lo tiene. Igual sucede con nuestra economía. El Banco Central está aplicando medidas para evitar que el crecimiento empujara los precios, la inflación al alza, cuando en realidad no estábamos creciendo eso que pensábamos que crecíamos. Y esto puede haber afectado más la economía. Al igual que en el caso de este paciente, si se inyecta insulina, por ejemplo, sin necesitarla, se puede enfermar. Igual nosotros estábamos aplicándonos medicinas para evitar que el crecimiento afectara la inflación sin que hubiera ese crecimiento. Y además estábamos haciendo una serie de proyecciones con base en esa información, en la parte fiscal, en la parte de empleo, inclusive en la parte de comercio internacional, cuando teníamos información equivocada. Esas proyecciones van a tener que corregirse todas en las próximas semanas. Así que el país en realidad se tomó una foto que no correspondía. Uh-huh. Y es que el Banco Central mide un índice que se conoce como IMAE. El índice mensual de actividad económica. Uh-huh, que aquí lo que pasó es que en abril se nos había dicho, ¿verdad? Se le había informado al país como un gran logro,
que el IMAE había aumentado 3,08%, que era un número positivo, bastante positivo. Y entonces ahora don Rodrigo Bolaños, el presidente del Banco Central, sale y nos cuenta que el cálculo, como lo dice don Fernando, estuvo mal hecho. Había algunas transacciones duplicadas y que no crecimos 3.08, que el índice no creció 3.08 en abril, sino 1.89. Sí, y desgraciadamente, cuando nosotros hablamos de zonas francas, desgraciadamente no, pero a efectos de esto que pasó, cuando nosotros hablamos de zonas francas, estamos hablando de una parte muy importante de nuestras exportaciones. Y cuando hablamos de exportaciones, estamos hablando de casi la mitad de la economía nuestra. Entonces, claro, cuando sucede algo en ese sector, o sea, cuando la información se corrige, golpea todo el indicador, toda la parte de crecimiento del índice. Pero además, nosotros después de haber crecido un 5% el año pasado, el Banco Central estimaba que el crecimiento era un 4%, y pensaba con las bases de las cifras que tenía hasta abril que podía ser posible alcanzarlo. Cuando hace la corrección, se da cuenta de que no. De que ya no. Y ya ahora hay que cambiar toda la historia. Ahora, yo sí aprovecho para plantear un punto y creo que hubo tal vez exceso de optimismo en cuanto a las cifras, y cuando uno ve algún movimiento extraño, digamos, tiene que aprender a dudar de ellos. Y te digo esto porque, y esto es un poco la información que quería plantearle acá, cuando uno ve el panorama internacional, claramente el panorama internacional, el contexto internacional era muy desfavorable. Por ejemplo, estas proyecciones que hace el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento del 2013 en todo el mundo, en diferentes regiones, mostraban que cada vez que el fondo se sentaba a revisar el crecimiento del 2013, planteaba una cifra menor de crecimiento. Y cuando uno llega, por ejemplo, a enero de este año, abril de este año, y ve las proyecciones, todas las proyecciones se estaban revisando a la baja. Cuando uno ve eso, uno dice, como que el crecimiento no va a ser, sobre todo en nuestras exportaciones, no va a ser lo que esperábamos. Ahí hubo un primer planteamiento como para sentarse a ver, o sea, si de verdad las cifras nos estaban dando un resultado que era. O por lo menos decir, mira, el sector de zonas francas nuestro está creciendo bastante. ¿Por qué si la economía internacional no da para tanto? Ahí creo que debió haberse dudado de la cifra. Estábamos haciendo una gestión maravillosa. Claro, o sea, creo que todos nos confiamos, vimos las cifras y se dijo, bueno, está excelente, o sea, el país está creciendo bastante. Cuando en realidad, si uno entiende la dinámica de la economía de este país, que depende muchísimo de lo que suceda en el plano internacional, si la economía internacional, si los grandes bloques del mundo están creciendo menos, o sea, su proyección es que vaya a crecer menos, o cada vez que se revisa la proyección parece una cifra menor, entonces claramente había que dudar de esas cifras de exportaciones. Eso por un lado. La otra cosa es que claro, el sector de zonas francas no estaba creciendo lo que pensábamos, pero hay que tener en cuenta una cosa, se revisó solo ese sector, es cierto, los demás están creciendo lo que el Banco Central decía, pero todos los demás sectores tienen una actividad que en realidad está cada vez siendo menor, o para plantearlo en ese sentido, nuestro crecimiento en otros sectores es menor este año al del año pasado, y hay un debilitamiento de la actividad económica a la cual hay que ponerle atención. Y volviendo al ejemplo de la insulina, muchos de esos sectores se vieron afectados por las restricciones de crédito que el mismo banco impuso pensando que esta economía estaba creciendo más. Y ahora habrá que pensar o repensar en esas restricciones. Ya mismo ayer en la noche, por ejemplo, el banco hizo un movimiento a la baja de sus tasas de interés, que claramente corresponde a la preocupación de que la economía está muy debilitada. Y no nos extrañen si ese movimiento a la baja se extiende hacia otras tasas en los próximos días y semanas. Bueno, y lástima porque era nuestro trapito de dominguear, ¿verdad? Sí, claro. Precisamente en estos días estaba hablando un poco de, cuáles eran los logros del gobierno, y casi todos se centraban en materia económica. Y por supuesto teníamos la inflación, que a pesar de lo que había sucedido con bienes regulados, que fue lo último que estuvimos hablando, la última vez que estuve por acá, estuvimos hablando. Me quedó muy calado, sí. Que a pesar de eso habíamos tenido un comportamiento bastante bueno en inflación, pero además habíamos tenido un nivel de crecimiento aceptable el año pasado, y nuestras exportaciones venían teniendo un nivel de crecimiento también bastante bueno. Resulta que ahora la foto que nos estamos tomando,
que ya es la real, nos da, lo que nos indica es que no es ese panorama, que nos estamos quedando básicamente con el nivel de inflación, o sea, con la meta de inflación que claramente la vamos a cumplir, pero que no vamos a lograr ni un buen nivel de crecimiento, ni un buen nivel de desempleo, ni exportaciones en aumento. Y esto es una herencia muy compleja para el gobierno que sigue, porque además de esto va a recibir el país con una situación fiscal delicada. Sí. Así que es interesante que esto esté sucediendo en este contexto electoral, porque deberíamos empezar a escuchar a la gente que está metida en la campaña política planteando algún tipo de iniciativas alrededor de esos problemas. ¿Cómo va a ser para que la economía crezca más? ¿Cómo va a ser para reducir el desempleo? ¿Cómo va a ser para mejorar las finanzas públicas? ¿Cómo va a ser para impulsar las exportaciones? Bueno, y es que la proyección que se había dado era de 4, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto nos recorta esta nueva foto? Pues mira, yo creo que nosotros podríamos esperar del Banco Central un ajuste entre 3 y 3,5. O sea, creo que es mucho, sí. Y nos pone en un nivel de crecimiento, si es menos de 3 todavía peor, o sea, pero nos pone en un nivel de crecimiento muy bajito en relación con lo que deberíamos tener. Y por debajo de Panamá y Nicaragua, la vamos a conocer. Por supuesto, o sea, además de que los vecinos están creciendo más. Pero bueno, ahora desgraciadamente tendremos que esperar hasta julio para que se haga la corrección. Por el momento lo que tenemos es el IMAE y la tendencia que va marcando, pero la tendencia claramente es muy baja. O sea, es más, si nos quedamos con la tendencia, el IMAE de crecimiento podría ser menor de 3. Sí. Entonces ahora lo que habría que esperar es ver si la economía recupera un poco de ritmo en el segundo semestre. Ahí podrían ayudar algunos proyectos de inversión pública que se empiecen a acelerar, pero creo que no todos han caminado al ritmo que esperado. Y hay otros que no caminan. Y hay otros que no caminan, evidentemente, y entonces bajo esa perspectiva, o sea, las proyecciones van a ser bastante, o sea, se van a corregir bastante a la baja. Es que imagínense con la información que nos da don Fernando, por ejemplo, en el contexto internacional, solo en el mes de abril, según las proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional, la economía estadounidense crece 1,9%. Para el 2013, sí. La eurozona se contrae 0,3%. Correcto. En recesión oficialmente. Oficialmente, sí, oficialmente. Sí, es más, te lo digo así, o sea, el Fondo Monetario Internacional a nivel internacional había venido, o sea, tratando de no ser más pesimista de la cuenta, pero había venido corrigiendo toda la baja. Ya no le quedó chance. No, es que sí, lo que pasa es que la situación en Europa es muy compleja. Claro, Alemania 0,6. Sí, el crecimiento de Alemania, si lo vemos, hace un año, en abril del 2012, se decía que Alemania crecía en el 2013 un 1,5%. Un año después, en abril del 2013, el Fondo Monetario dice, no, Alemania va a crecer apenas un 0,6%. Y en las últimas semanas se está hablando que el crecimiento de Alemania este año podría ser nulo, o sea, 0. Entonces, Alemania es el motor de la economía europea. Y estamos hablando de una región, la Unión Europea, que es destino de una cuarta parte de nuestras exportaciones. Entonces, cuando uno ve este contexto, claramente algo tenía que pasar en términos de proyección de crecimiento nuestras. Y en el caso de los Estados Unidos, hace un año el fondo decía la economía estadounidense va a crecer en el 2013 un 2,4%. En enero fue muy pesimista, dijo 1,4 y ahora corrigió un poquito para arriba. La economía de Estados Unidos ha venido recuperando un poco el ritmo, pero todavía no crece lo que todos quisiéramos. Entonces, sí, ni siquiera alcanza un 2%. Exactamente. Entonces, claro, y todos los demás también a la baja, China, Brasil, América Latina en su conjunto. Claro, China a la baja, pero con 8% de crecimiento. Sí, por supuesto, pero el hecho de que haya pasado de un 10% a un 8% ya hace que se genere alguna preocupación, porque China se ha estado convirtiendo en un motor del crecimiento del mundo y ha venido frenándose. Entonces, por eso te digo, cuando uno ve esto, el crecimiento nuestro en realidad va a ser más bajo lo que había dicho. Sí, claro, porque era incongruente. Correcto. Eso es una cuestión que hay que tener claro. Ahí por eso yo lanzo una crítica. Lo que sucedió ahora en términos generales con la corrección de la información, en principio no parecería ser culpa del Banco Central, pues le dieron una información que no era la correcta. Pero era sentido común. Había que revisarlo, o sea, yo creo que había que dudar de las cifras y la cifra era muy alegre. Eso es lo que yo lanzo como mensaje. Lo otro que hay que tener claro es que esto genera una preocupación fundamental con respecto a nuestras estadísticas.
las personas que toman decisiones en política económica y en política, la dirección del país en general, lo hacen con base en información. Y uno espera que la información que se está generando sea certera, al menos preliminarmente, porque todos los países hacen correcciones de sus cifras, pero pequeñas correcciones. Y cuando se hace una corrección grande es porque existió algún elemento, qué sé yo, alguna crisis o alguna catástrofe natural. Imagínense que yo esté esperando que la economía este año crezca X y viene un huracán y me arrasa una zona del país, y entonces ya, o un terremoto, ya entonces se hace una corrección a la baja, pero hay evidentemente una razón de peso. Claro. Pero es que aquí es casi un punto. Por eso, o sea, y aquí estamos hablando de una cuestión, de un error, o sea, de un error en la toma de información. Y eso es muy grave, porque entonces te lleva a tomar decisiones equivocadas. Claro, porque de hecho yo lo evalúo como periodista. Este mes, cuando nos llegue el índice mensual de actividad económica, confiamos en el índice que nos mandan primero, esperamos que revisen todo. Exactamente. Yo ahí, eso es muy grave también, porque cuando uno recibe información, está esperando que la información le refleje lo que está pasando. Repito, es como un examen médico, o sea, si vas a hacerte un examen, yo no espero que un examen se equivoque, porque entonces me está diciendo una cosa que no es, y puedo dejar de atender un problema importante de salud o corregirlo con una medicina que no corresponde. Siempre, como te digo, siempre hay espacio y correcciones en las cifras, y uno normalmente espera un tiempo para que se hagan estas, pero las correcciones son mínimas, no es un punto, no es una décima de punto, un centésimo, alguna cuestión de estas, pero no esto que sucedió. Y esto tiene que llevar al Banco Central a reflexionar sobre la forma en la que hace estas estimaciones y las fuentes que tiene para poder hacerlo, porque los que trabajamos con información del banco, tanto los medios de comunicación como los profesionales en materia económica, necesitamos información certera, o estaremos diciendo cosas que no corresponden. Bueno, y es que hoy hay otra información que nos para el pelo, y el poco que nos queda a algunos. Decíamos ahora en la reunión de redacción, cuando analizábamos el tema de que el COMEX dio a conocer hoy que las exportaciones costarricenses cayeron. Claro. Y entonces decíamos, al presentar la nota, que se cayó lo único que no se caía. Bueno, digamos, finalmente se cayó lo que nos sostenía, y es que las exportaciones de bienes sufrieron una caída de 3,13% en los primeros 5 meses de 2013. Lo atribuye el COMEX a una bajada en las ventas de productos de la industria médica y agrícolas. Los datos oficiales dados esta mañana indican que las exportaciones de bienes alcanzaron 4.776 millones de dólares, lo que es un descenso de 3,13 en comparación con los 4.930 millones de dólares registrados exactamente en los primeros 5 meses de 2012. Anabel González, la ministra de Comercio Exterior, indicó en un comunicado de prensa esta mañana que le está dando seguimiento cercano a la situación, como tiene que ser, ¿verdad? Y seguirá realizando gestiones para abrir nuevos mercados y aumentar la competitividad del sector exportador, que son la mejor defensa, dijo ella, ante estas circunstancias. Entonces dice la ministra en el comunicado de prensa que la información muestra que razones de diverso orden explican el comportamiento a la baja de diferentes productos, que es probable que algunos de estos productos se recuperen en el segundo semestre, pero en el caso de otros dependerá de los precios internacionales y de la evolución de la economía internacional, que como vemos no es muy halagüeña. No es favorable. Ve lo delicado de esto, perdón, Randall. Estamos hablando de alimentos y salud. Sí. Son dos sectores en los cuales los consumidores no van a hacer recortes en primera instancia, o sea, cuando está muy mal. Exactamente, o sea, pero si vemos la economía internacional está mal, pero no está en una crisis profunda como para decir, bueno, ya no voy a dejar de comer o voy a dejar de ir al médico. Entonces, si las exportaciones necesarias están bajando, hay que ir a buscar una explicación de lo que está sucediendo. Y eso me lleva inclusive a revisar si tengo el problema con el tipo de cambio, de que sigue pegado hacia abajo, me está generando alguna dificultad en términos de costos para estas empresas, o es un problema de los costos de producción, hablando por ejemplo los bienes regulados, energía, agua, combustibles. Hay que revisar, y entonces imagínate, cuando uno tenga cifras de que el sector exportador está creciendo, yo puedo pararme frente a todo el mundo y decir, no, parece que el tipo de cambio no me está generando ningún problema negativo, o es no, un mito. Claro, o no, el aumento del costo de energía no me está produciendo dificultades en términos de costos de producción. Ahora vengo, me cambian el panorama y ya tengo que ir a sentarme a revisarlo, bueno, qué está pasando a nivel de tipo de cambio.
me está afectando las exportaciones. Ya te digo, estoy hablando de dos sectores estratégicos, o la energía, o sea, resulta que entonces el tipo de cambio está pegado al nivel inferior de la banda y la electricidad aumenta, o sea, estas actividades se ven afectadas. Y ahora tengo que revisar todo el panorama. Este ajuste me obliga además a ver la cosa de una manera diferente. Claro, porque además ya no solo, digamos, tienen los exportadores el castigo de la proyección económica mundial, ¿verdad? Sino que de este lado, del lado interno, además los castigamos más. Claro, y como yo veía la foto distinta, los oía a ellos, pero yo les decía, no, ustedes vienen las cifras, o sea, lo que ustedes están diciendo no respalda. Ahora ya las cifras respaldan los reclamos que han hecho. Entonces esto tiene que modificar muchas cosas, y una en particular a la que en mi caso le he dado seguimiento cercano, y es el tema fiscal. Esperaba un 4,9% de déficit, el Banco Central un 4,8%, y en la universidad hablábamos de un 5,1%. Ahora, todas las proyecciones, las del ministerio, las del banco y las nuestras, van para arriba. ¿Por qué? Porque entonces, al crecer menos la economía, nuestro PIB es más pequeño y el déficit con respecto al PIB se va a hacer más grande. Claro. Y eso entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, obliga a pensar en un planteamiento serio, porque entonces resulta que la situación nuestra se deteriora más de lo que estábamos pensando. Y eso nos obliga a plantear muchas cosas, y igual con el desempleo. Ayer que atendía a Mariano Arias, y estaba haciendo unas consultas con este tema, le decía que por lo menos en términos de desempleo, mi preocupación es que, bueno, la menor preocupación es que el nivel de desempleo, que ya es alto, no baje, pero además, a sabiendas de que la economía está tan débil, podría aumentar el desempleo, y si el desempleo aumenta, menos gente con trabajo implica más pobreza. Bueno, pero estamos en junio. Y los datos corregidos son los de abril, pero son corregidos en el papel, porque la realidad era otra, ¿verdad? Es decir, que las empresas vivían la realidad ya. Por supuesto. O sea, ya debió haberse mostrado, si tuvo un impacto fuerte en abril y en mayo, ya tuvo que haberse mostrado un aumento de desempleo en abril y mayo. Exactamente, pero el problema es este, y yo lo he escuchado en muchas ocasiones en discusiones con algunos ministros, en discusiones públicas de algunos ministros, cuando les hacen la pregunta o les dicen, mire, es que el desempleo está subiendo, ellos dicen, no, pero la economía está creciendo y entonces debe haber ahí algún problema. Inclusive un día de estos el vicepresidente Lieberman decía, no, es que se está sumando más gente al mercado laboral y por eso el desempleo sigue creciendo, porque la economía crece, produce empleos, pero el desempleo no baja. Resulta que eso no era así, porque ahora nos estamos dando cuenta que la economía no estaba creciendo lo suficiente. Esto no es que cambie la realidad del desempleo, aunque si pensamos en las proyecciones de ese final de año, uno podría pensar que si la situación sigue tan débil, el desempleo sí podría subir. Cambia las explicaciones y nos obliga a modificar la política que se está siguiendo para resolver estos problemas. Es que ahora entendemos. Claro. Esa es la frase, ahora entendemos lo que está pasando. Tenemos una comprensión distinta, y además, volviendo al tema del diabético, hay que eliminar la medicina que se estaba utilizando para curar una enfermedad que no existe. Yo por eso digo, la restricción de crédito hay que eliminarla ya. Hay que dejar que esta economía invierta más. Y que se vuelva más dinámica. Exactamente, o sea, hay que permitirle a la gente invertir, gastar más, que el crédito fluya, porque si vamos a crecer un 3%, necesitamos que nuestra economía genere más crecimiento para que pueda crear más empleo. Porque si no, entonces, repito, este año va a ser un año muy malo en términos económicos, y esa situación complicada desde el punto de vista económico se la vamos a heredar al gobierno que venga. Y no es por dejarle al próximo presidente un panorama peor o mejor, es que este es el país en el que vivimos y todos esperamos que estemos mejor. Y el que quiera ser presidente tendrá que ser presidente de este país. Y tendrá que, primero, que ojalá que reciba el país en mejores condiciones, pero además va a tener que pensar en soluciones para estos temas. Pero ojalá podamos empezar a hacer correcciones ahora para no tener que esperarnos a que el problema sea más grave, que haya más desempleo, etcétera, etcétera, y plantear las soluciones el año entrante. Y es interesante porque la mayoría de precandidatos no hablan de estos temas. Es que vuelvo a lo mismo. No es popular. No es popular, todos pensábamos que la situación económica estaba mejor de lo que creíamos, y adicionalmente no es todavía la campaña no ha calentado, pero yo creo que las personas que ya están enfiladas en este proceso electoral deberían sentarse con sus asesores en materia económica y empezar a buscar propuestas reales, no cuestiones
digamos, eslogans electorales, como por ejemplo sucede mucho en política fiscal, de salir a decir de una manera muy fácil, uy, sí, no vamos a atender el problema fiscal reduciendo la evasión. Eso no es real, o sea, ya se hizo el intento en esta administración a través de modificaciones en el Código Tributario y otras reformas. Ahora hay que pensar en cosas contundentes, o sea, medidas contundentes, igual a nivel de desempleo. Yo no simplemente puedo decir, vamos a tratar de impulsar el crecimiento en esta economía. No, resulta que hay problemas, hay debilidad en la economía nuestra, problemas internacionales. Necesito una estrategia diferente, porque tengo un nivel de desempleo históricamente alto y le tengo que dar una respuesta a la gente. Y si quiero pensar, por ejemplo, en la reducción de pobreza, tengo que atender estos problemas. Yo no voy a salir a decir a comprometerme a reducir pobreza sin haber planteado soluciones reales a estos problemas y no propuestas simplonas para manejo de una campaña. Hay que ser más aterrizado en ese sentido. Muchísimas gracias por ayudarnos a hacer lo complejo fácil de entender, don Fernando. Con mucho gusto. Y lo tendremos, bueno, siempre en los noticieros, pero lo tendremos igual cada vez que suban informaciones económicas que son complejas, ¿no? Crea también para los medios de prensa. Tratar de entender y convertir en lenguaje más sencillo las informaciones económicas. Así es que lo esperamos la próxima. Con mucho gusto. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes también que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Feliz tarde. Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto fue Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.